Si alguien tuviera la oportunidad de engañar a las autoridades fiscales, de saltarse el pago de sus impuestos, y tuviera la certeza absoluta de que nunca jamás sería descubierto, la pregunta es, ¿lo haría? Esa es una de esas preguntas profundamente incómodas. Totalmente. Una de esas cosas que rara vez se responden con total honestidad, sobre todo cuando hay más personas en la habitación. Exacto. Es un dilema muy humano, casi filosófico, diría yo. Y es exactamente ese dilema el que sirve como punto de partida para nuestro análisis a fondo de hoy. Y fíjate que la respuesta a ese dilema, junto con las razones de por qué las personas terminan tomando la decisión que toman, resulta ser completamente contraintuitiva. ¿Sí? De hecho, desafía de frente gran parte de lo que la mayoría de los gobiernos asumen como una verdad irrefutable a la hora de diseñar sus leyes. Es un tema fascinante. En la economía del día a día, hoy vamos a sumergirnos en una investigación sumamente reveladora. Así es. Estamos analizando los datos provenientes de un artículo académico publicado en el volumen 17 de la revista de Derecho Tributario de la Universidad de Concepción. La investigación está a cargo de Rafael Cruzat Donoso y se titula Moral tributaria e informalidad. ¿Qué dicen los estudios internacionales? Y hay que decir que es un documento clave. Recopila una cantidad monumental de evidencia empírica a nivel global. Sí, son años y años de datos estadísticos. Exactamente. Datos de decenas de países y luego hace el ejercicio de contrastar toda esa teoría con realidades locales muy específicas. Y la misión de nuestra inmersión profunda hoy tiene 3 grandes objetivos. Primero, vamos a entender qué es realmente esta famosa moral tributaria, porque el término por sí solo puede ser bastante engañoso. Muy engañoso, sí. Segundo, vamos a desmentir con datos en mano los mitos más grandes sobre por qué las personas y las pequeñas empresas terminan operando en la economía informal. Claro. Y tercero, vamos a poner todo esto bajo el microscopio, comparando las recomendaciones de los organismos globales más importantes con las políticas que se han aplicado en la práctica en Chile, específicamente desde el año 2014 en adelante. Es un recorrido súper amplio. Va desde lo más profundo del comportamiento humano y la sociología hasta las decisiones frías de política pública que, al final del día, terminan afectando el bolsillo y el sustento de millones de familias. Exacto. Y para empezar a entender esto, creo que es fundamental mirar un poco hacia atrás en la historia. O sea, hay que entender de dónde viene este concepto de mezclar la moralidad con los impuestos. Fíjate que hay un dato histórico sobre esto en el texto que me pareció increíble. Antiguamente, las declaraciones de impuestos no eran un formulario que uno llenaba y enviado por Internet. Se hacían bajo juramento solemne. La razón detrás de esto era puramente psicológica y religiosa. Las autoridades de la época sabían que no tenían cómo fiscalizar a todo el mundo, así que querían dejar todo el peso del cumplimiento fiscal sobre la conciencia religiosa de los ciudadanos. Es una estrategia de control social, básicamente. Totalmente. De hecho, la propia palabra moral tiene sus raíces en las tradiciones de los ancestros romanos, el mos maiorum. Claro, las costumbres ancestrales. Exacto, que eran costumbres que estaban indisolublemente unidas a la religión y al honor de la persona. Es una excelente perspectiva. En aquellos tiempos, digamos, el Estado dependía del temor divino o de la culpa interna para asegurar su recaudación. Sí. Pero el estudio moderno de la moral tributaria ha evolucionado muchísimo desde entonces. Hoy en día, esto se aborda rigurosamente desde la economía conductual y la sociología, ya no desde la teología. Ok, vamos a desempacar esto, porque es crucial para quienes nos escuchan. A ver. Hoy en día, cuando los economistas hablan de moral tributaria, no están evaluando si una persona es buena o mala en un sentido ético. No, para nada. No se trata de un juicio de valor sobre la calidad humana de un contribuyente. Así es. La moral tributaria moderna se define en la academia como un fenómeno puramente estadístico. Representa la disposición individual e intrínseca a cumplir con las obligaciones fiscales o, si lo miramos desde la otra vereda, es la predisposición general de un grupo social hacia el fraude. Es una medida científica. Exacto. Busca entender qué es lo que motiva a alguien a pagar de forma voluntaria justo en ese momento donde el análisis puramente económico de costo y beneficio le diría a esa persona que evadir es financieramente más rentable. Y aquí es donde entra una advertencia gigantesca del autor sobre cómo los gobiernos intentan medir esta disposición. Ojo con esto, sí. Hay un peligro enorme en usar encuestas sesgadas para tomar decisiones.
Si un investigador, o peor aún, un ministerio, diseña un cuestionario que sutilmente induce la respuesta que quieren escuchar, esos resultados no sirven absolutamente de nada. Claro, se convierte en una herramienta de validación política, no en ciencia. Exactamente. Y hay un ejemplo real muy reciente que se cita en el texto observado en la discusión de la nueva ley 21.713 en Chile, conocida popularmente como la Ley de Cumplimiento Tributario. Sí, recuerdo ese caso. En algunos de los estudios que rondaban esa discusión, se formulaban preguntas del tipo, ¿cree usted que la evasión reduce el deseo de pagar impuestos? Bueno, el problema metodológico ahí salta a la vista para cualquier estadístico. Es una pregunta que induce directamente la respuesta. Totalmente. O sea, es muy difícil, casi imposible, diría yo, que una persona reconozca abiertamente que ver a terceros evadir impuestos le genera de repente un deseo alegre e inspirador de pagar los suyos propios. Sería absurdo. Absurdo. Este tipo de preguntas inducidas arroja resultados predecibles y falsos. Y lo que es más grave para el diseño de políticas públicas, oculta por completo los motivos reales que están causando el problema de la recaudación. Porque la gente en términos generales actúa de manera racional en su día a día. Las personas miden riesgos y miden beneficios económicos constantemente. Claro. Si el riesgo de que la autoridad descubra una irregularidad es muy bajo y el beneficio económico de ahorrarse ese dinero es muy alto para poder llegar a fin de mes, la teoría económica clásica nos dice que la tendencia natural será evadir. Es supervivencia económica básica. Sí, pero la moral tributaria estudia precisamente ese margen invisible, las motivaciones no económicas que impulsan a alguien a cumplir las reglas a pesar de todo. Y cuando empezamos a escarbar en qué es lo que destruye esa disposición, nos encontramos con el primer gran mito derivado de este análisis. Un mito que la evidencia empírica internacional destroza por completo. Así es. Y esto nos lleva a entender qué es lo que realmente empuja a las personas a abandonar el sistema legal y refugiarse en la informalidad. Fíjate que hay un estudio monumental elaborado por los investigadores Schneider, Buen y Montenegro en el año 2010. Un clásico en este campo. Estamos hablando de una revisión masiva de datos provenientes de 162 países durante un periodo de 8 años. Muchísima información. Y el hallazgo es asombroso. Siempre asumimos que si hay mucha informalidad es porque las penas son bajas o porque falta fiscalización. Esa es la narrativa común, ¿sí? Pero los datos muestran que, irónicamente, son los propios impuestos y las altas contribuciones sociales los principales culpables de empujar a la población hacia la economía sumergida. El remedio está causando la enfermedad. Es un hallazgo que choca de frente con la intuición de quienes diseñan las leyes, pero no es en absoluto una opinión aislada en la academia. No, para nada. Si revisamos el análisis oficial de la OCDE, esta organización internacional ha observado un fenómeno económico muy claro. Aumentar las tasas de los impuestos tiene rendimientos decrecientes. A ver, explícanos un poco cómo funciona eso en la práctica para una economía normal. Funciona como un punto de inflexión crítico, digamos, un límite elástico. Significa que a partir de cierto nivel de carga fiscal, las distorsiones que se generan en el comportamiento de las personas y de las empresas se vuelven tan masivas que terminan destruyendo la base imponible. Ya. En palabras simples, subir la tasa de impuestos más allá de ese punto invisible hace que el Estado termine recaudando menos dinero total, porque la actividad económica simplemente se reduce, o bien se esconde en la informalidad para sobrevivir. Es una trampa perfecta. Un círculo vicioso implacable. Exacto. Funciona exactamente así. El Estado impone altas cargas fiscales, argumentando que necesita más recursos. Esa presión repentina asfixia a un grupo de personas y a pequeñas empresas. Estas personas, al no poder cubrir sus costos, deciden pasar a la informalidad como puro mecanismo de supervivencia. Como ahora hay más informalidad y menos gente pagando impuestos, el Estado recauda menos dinero. Claro, la base se achica. Y al recaudar menos, la calidad de los servicios públicos, como la salud o la seguridad, empieza a bajar. Y como el Estado necesita urgente más dinero para mantener esos servicios, ¿qué hace? Vuelve a subir los impuestos. Y el ciclo se repite. Exacto. Pero esta vez, todo el peso recae únicamente sobre los pocos que siguen resistiendo en la formalidad, empujando inevitablemente a otra tanda de ellos hacia la economía sumergida. Es una espiral descendente de manual.
Y a este peso de los impuestos altos se le suma otro factor letal que ahoga la disposición a cumplir: ¿Cuál es? las trabas regulatorias excesivas. Entramos aquí a un concepto que se ha vuelto un dolor de cabeza constante para cualquier emprendedor: la famosa permisología. Uf, esa burocracia que parece no tener fin. Imaginemos a una persona común y corriente que quiere abrir una pequeña panadería o, no sé, un taller mecánico. Exactamente. Se enfrenta a regulaciones sectoriales laberínticas que operan como verdaderas barreras de entrada. Sí. Si una persona sin grandes recursos no tiene el capital inicial para soportar meses y meses de espera, o no puede contratar a un equipo de gestores y abogados para cumplir con decenas de trámites superpuestos, la única salida práctica que le queda es operar fuera de la ley. Operar en la sombra. Operar en la sombra, sí. De hecho, el reciente informe Draghi europeo y un estudio enorme de Medina y Schneider del año 2018, que analizó 158 países durante más de 2 décadas, concluyen exactamente lo mismo: ¿Qué dicen? que los impuestos altos, sumados a una mala calidad institucional y barreras regulatorias incomprensibles, hunden irremediablemente a los sectores con menos recursos en la informalidad. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque hay un elefante gigante en la habitación del que casi nadie quiere hablar cuando se discuten las grandes reformas tributarias en los congresos. No se trata solo de dinero o de papeleo. Hablamos de la corrupción y la confianza. El tema crítico. Los datos de un estudio del año 2024, preparado en conjunto por la OCDE y la Federación Internacional de Contadores, traen números contundentes. El 79% de las personas a nivel global afirma que la percepción de corrupción influye directamente en su actitud hacia el pago de impuestos. Es más, casi un 60% lo considera un factor muy importante en su toma de decisiones. Es que si conectamos esto con el panorama general, cobra todo el sentido del mundo. Totalmente. Reportes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Centro de Estudios Públicos llegan a una conclusión ineludible. La disposición de una sociedad a pagar impuestos de forma voluntaria está íntimamente y directamente ligada a la confianza basal que esa sociedad tiene en sus instituciones. Es lo que el documento describe como la sensación del botín. Y me parece brillante cómo se ilustra esta idea en la investigación. Es un concepto muy visual. Sí, si la ciudadanía percibe en su día a día que hay un mal uso sistemático de los recursos públicos, que el dinero que tanto cuesta ganar con el trabajo diario se desperdicia en burocracia inútil, o peor aún se desvía en actos de corrupción, la moral tributaria se desploma instantáneamente. Porque el contrato social se rompe. Exacto, se hace pedazos. En ese escenario de desconfianza profunda, si el Estado aparece anunciando una nueva subida de impuestos o dándole más poder punitivo a los fiscalizadores, la gente en la calle no lo ve como un esfuerzo noble por el bien común o por mejorar los hospitales. Claro que no. Lo perciben simplemente como una maniobra del poder político para agrandar el botín. Y este análisis de la confianza y las reglas nos lleva de manera muy natural a aterrizar toda esta teoría global en un caso de estudio concreto y muy bien documentado. El caso de Chile. El caso de Chile, así es. Los datos recientes sobre la realidad chilena son un golpe fuerte. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y cifras respaldadas por el Banco Mundial, la informalidad laboral en Chile ha oscilado entre el 26,4% y el 28,2% durante el año 2024. Son cifras altísimas. Son cifras que uno esperaría de economías con mucha menor institucionalidad. Están lejísimos de los promedios y estándares de los países desarrollados a los que se aspira a llegar. Y hay un análisis muy revelador sobre esto del economista Rosana Costa, del Banco Central. ¿Qué menciona ella? Ella explica una dinámica muy particular que está ocurriendo bajo la superficie del mercado laboral. Se observa una altísima movilidad, es decir, la gente cambia de trabajo constantemente. Uno pensaría que eso es bueno, ¿no? Dinamismo. Exacto. Pero esa alta rotación no es un síntoma de progreso en este caso. De hecho, los datos muestran que en el 46% de esos casos de cambio laboral, la persona no obtiene ningún aumento en sus ingresos. Es un dato brutal. Literalmente, casi la mitad de las personas cambian de trabajo solo para quedarse igual. Exactamente igual.
Y la conclusión que se extrae de esta información es que la informalidad y el autoempleo precario están funcionando como un amortiguador gigantesco para la economía. Son una red de contención. Una válvula de escape social, sí. Si no existiera esta economía sumergida, absorbiendo a todas esas personas, las cifras de desempleo abierto en las calles serían catastróficas. Totalmente. Para un porcentaje enorme de la población, estar en la informalidad no es una declaración de rebeldía anarquista contra el sistema, es simplemente la única alternativa real de supervivencia frente a un mercado extremadamente rígido. Es una lucha diaria por subsistir. Y es aquí donde el estudio hace un contraste metódico y muy crudo. Se analizan las políticas aplicadas en Chile desde el año 2014 en adelante y se ponen cara a cara con las recomendaciones oficiales que organismos como el Banco Mundial y la OCDE han estado dando para reducir la informalidad. Y las diferencias son notorias. El panorama general sugiere que las decisiones locales parecen haber ido, punto por punto, en la dirección exactamente opuesta a la evidencia internacional. Desglosemos esta realidad, porque las contradicciones son impresionantes. Empecemos por la carga impositiva en sí. Perfecto. El Banco Mundial sugiere enfáticamente a las economías emergentes reducir los impuestos corporativos y simplificar los personales, para fomentar que las empresas entren a la formalidad. Esa es la recomendación base. Pero los datos muestran que Chile hizo lo contrario. Desde 2010, el país comenzó a subir su impuesto corporativo. Pasó de un 17% que se suponía transitorio a un 20%. Y luego, a través de una verdadera espiral de reformas continuas, se instaló en tasas del 25 o 27%. Un salto gigante. ¿Y en el ámbito de los impuestos a las personas físicas, la complejidad se multiplicó? Totalmente. Se introdujo una figura muy técnica llamada obligación de restitución. Ajá, sí. Un dolor de cabeza contable. Para quienes no están familiarizados con la jerga financiera, esto básicamente significa que el sistema tributario te da un crédito o un beneficio con una mano al nivel de la empresa, pero luego te obliga a devolver una gran parte de ese dinero con la otra mano al momento de hacer tu declaración de impuestos personales. Es un enredo tremendo para el contribuyente. Y el resultado práctico de este enredo es que la tasa marginal efectiva, es decir, el porcentaje máximo real que sale del bolsillo de la persona, se disparó hasta alcanzar un 44,45%. Es caminar exactamente hacia el lado contrario de la simplificación global que pide la OCDE. Absolutamente. Y fíjate que esa falta de simplificación impacta directamente en los costos de cumplimiento tributario. Claro. Los organismos internacionales ruegan constantemente a las naciones que hagan sus sistemas fáciles de entender, especialmente para proteger a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la evidencia post-reformas de 2014 demuestra que el ecosistema se ha vuelto casi inmanejable. Se ha vuelto tan complejo que una pequeña empresa ya no puede administrar sus propios números, ni siquiera en los regímenes tributarios que, en teoría, fueron diseñados específicamente para ser fáciles para las pymes. Los costos extra de tener que contratar asesores contables especializados se han disparado. Y no solo eso. Hay denuncias públicas muy ilustrativas en el documento de diversos gremios empresariales sobre las barreras absurdas que impone la autoridad fiscal. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, desde la Multigremial Nacional se señaló algo insólito. Resulta que para formalizar un negocio nuevo y poder emitir facturas legales, a veces la autoridad exige demostrar un historial de operaciones previas. Es un callejón sin salida burocrático. Es como pedirle a alguien que demuestre años de experiencia laboral previa para poder postular a un puesto de practicante de nivel inicial. No tiene sentido lógico. Ninguno. Esta burocracia asfixiante es la que termina empujando a los emprendedores a decir, ¿saben qué? Mejor vendo mis productos de manera informal. Claro, lo que nos lleva a mirar el impacto en el mercado laboral y la contratación. La recomendación global para absorber la informalidad es incrementar la flexibilidad laboral para que sea más fácil crear puestos de trabajo. En contraste, la ruta elegida ha incluido reducciones rígidas de la jornada a 40 horas, aumentos en los feriados legales y alzas sostenidas del salario mínimo por decreto. Y las consecuencias macroeconómicas de acumular estas rigideces están rigurosamente medidas. Hay un informe muy reciente, de este año 2025, emitido por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que arroja conclusiones que deberían preocupar a cualquiera.
¿Qué revelan esos datos? Los datos indican que el capital en la economía está creciendo a un ritmo mayor que las horas trabajadas. En términos sencillos, ¿esto qué significa para la gente? Significa que las empresas, al enfrentar tantas dificultades y costos para contratar personas, están optando por sustituir el trabajo humano por máquinas, por tecnología o capital puro. Pero lo que a mí me parece más grave de ese informe es el estancamiento de la productividad. Llevamos con la productividad estancada prácticamente desde mediados de la década del 2000. Su contribución real al crecimiento económico en los últimos años es cercana a cero. Y el informe plantea una proyección matemática que pone las cosas en perspectiva de manera muy cruda. A ver, Si la economía sigue arrastrándose así, creciendo solo por inercia de acumular más máquinas y más horas, sin que seamos genuinamente más productivos, nos tomaría cerca de 30 años lograr duplicar el nivel de ingreso actual de la población. 30 años. 30 años. Sin embargo, si lográramos destrabar la economía y obtener un crecimiento adicional de apenas un 1% en la productividad, ese plazo inmenso se reduciría en casi una década completa. Es la diferencia drástica entre condenar a una generación entera a esperar el desarrollo versus alcanzarlo en un tiempo razonable. Exactamente. Y esto nos lleva a la parte más delicada de todo este rompecabezas: la confianza ciudadana, la gobernanza y la transparencia. Aquí la evidencia del estudio es implacable al reportar hechos históricos recientes que han erosionado la base misma de la moral tributaria. Sí, se ilustra muy bien la profunda disonancia que existe entre quienes imponen las normas fiscales y quienes están obligados a cumplirlas a rajatabla. El análisis académico destaca que la percepción general de injusticia se multiplica cuando la ciudadanía observa que quienes detentan el poder o la influencia política parecen capaces de eludir las mismas reglas que aplican con dureza al ciudadano de a pie. Totalmente de acuerdo. Y para ilustrar esta dinámica de manera imparcial, el autor cita de manera fáctica una declaración pública que hizo historia. ¿La declaración de la figura política Isabel Allende? Exacto. En medio de un contexto de investigaciones por financiamiento irregular de la política, ella afirmó textualmente a los medios: todos nosotros hemos sorteado la ley. Todos nosotros hemos usado un resquicio. Y que quede claro para quienes nos escuchen que aquí estamos reportando esto estrictamente como un dato sociológico que el estudio recoge. Por supuesto. Porque cuando una persona que se levanta a las 6 de la mañana a abrir su pequeño comercio formal y que sufre pagando impuestos cada mes, escucha a las autoridades decir abiertamente que usar resquicios legales es una práctica generalizada en las cúpulas, el daño psicológico a su disposición a cumplir la ley es incalculable. Destruye el incentivo intrínseco. Por completo. Y la investigación profundiza aún más al abordar la calidad del gasto público. Basándose en los hallazgos e informes oficiales de la Contraloría General, se exponen los múltiples casos relacionados con traspasos irregulares a fundaciones. Casos muy sonados. Sí, casos donde dineros fiscales terminaron desviados hacia redes de personas ligadas a sectores de poder político, en lugar de llegar a los más necesitados. Ese es el ejemplo perfecto de la sensación del botín de la que hablábamos antes. La evidencia muestra que este tipo de situaciones representan una falla estructural gravísima. Se le exige un esfuerzo tributario enorme a la población bajo la promesa solemne de ayudar a los más vulnerables, pero luego esos recursos terminan perdiéndose en el camino por problemas graves de gobernanza y falta de control. Claro. Cada titular sobre un desvío de fondos es literalmente gasolina pura arrojada a la hoguera de la baja moral tributaria. Y mientras la confianza cae, la formación de capital interno también sufre. Las políticas económicas sanas a nivel internacional buscan crear incentivos para que las empresas dejen sus utilidades dentro del negocio, para reinvertir, comprar nueva maquinaria y contratar más personal. Tiene toda la lógica. Pero las leyes introducidas a nivel local en 2016, 2020 y más recientemente en 2024 han generado incentivos diametralmente opuestos. Han promovido activamente el retiro masivo de utilidades de las empresas mediante ventanas de impuestos sustitutivos transitorios. ¿Y cuál es el efecto de eso? El efecto secundario es una descapitalización sistemática del sector privado productivo. Se vacían las empresas por dentro. Y finalmente está el tema del capital humano en este gran análisis. Mejorar la educación de la población es la recomendación base de cualquier organismo internacional, incluyendo el Banco Mundial, para lograr formalidad a largo plazo.
Es el pilar del desarrollo. Y resulta profundamente irónico recordar que la promesa de mejorar la educación fue justamente el gran estandarte narrativo, la justificación moral principal que se usó para impulsar todas estas inmensas alzas de impuestos desde el año 2012. Y sin embargo, Los indicadores objetivos muestran que la calidad del sistema educativo ha venido decayendo de forma sostenida desde entonces. si tomamos todos estos datos recopilados en la investigación, el panorama que emerge es nítido. Se ha apostado por un modelo que confía ciegamente en imponer mayor carga fiscal y construir una arquitectura regulatoria cada vez más rígida. Sí, Todo esto bajo la peligrosa suposición de que el comportamiento humano permanecerá dócil y estático, y que la moral tributaria ciudadana soportará cualquier nivel de presión sin quebrarse. pero la abrumadora evidencia estadística de todo el mundo demuestra empíricamente que asumir eso es un error de cálculo de proporciones masivas. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Si unimos las piezas de este inmenso rompecabezas de datos y comportamiento, la conclusión del estudio es innegable. Las estrategias puramente punitivas, las constantes amenazas de mayor castigo o los aumentos ciegos de tasas impositivas no funcionan por sí solos. No alcanzan. De hecho, como vimos con los datos globales de Schneider y la OCDE, frecuentemente logran empeorar el problema original. Exactamente. Para lograr mejorar genuinamente la moral tributaria de una sociedad y formalizar la economía, la receta que sí está respaldada por la evidencia exige un cambio de paradigma total. Un giro de 180 grados. Se requiere una simplificación regulatoria radical que permita a las personas operar legalmente sin necesidad de ser expertos financieros. Se necesitan tasas de impuestos racionales que no asfixien el crecimiento. Y por sobre absolutamente todo lo demás, es imperativo construir instituciones transparentes que demuestren un respeto sagrado, casi obsesivo, por los recursos que le recaudan a los ciudadanos. El combate real a la corrupción y el mal gasto no es solo una linda aspiración ética, es el cimiento económico fundamental que sostiene la recaudación de un país. Y lo fascinante de todo esto es que este aprendizaje trasciende fronteras y escalas. Aunque la investigación use a un país específico como un tremendo laboratorio de políticas públicas, para quienes nos escuchan es posible aplicar esta misma lógica a infinidad de ámbitos en sus propias vidas. Sin lugar a dudas, para alguien que busca entender las dinámicas de cualquier organización humana, estos principios son universales. Piensen en cualquier sistema que tenga reglas. Una gran empresa multinacional, un gremio o incluso una simple asociación de vecinos. Claro. Cuando en esos grupos se implementan reglas excesivas y asfixiantes, cuando los trámites se vuelven incomprensibles y cuando se instala una profunda desconexión y desconfianza respecto a quienes lideran, el resultado final es siempre el mismo. La evasión. Las personas inevitablemente buscarán los incentivos y los resquicios para eludir esas normas. La informalidad, en cualquier nivel, no es irracionalidad. Es una respuesta humana de supervivencia frente a un sistema que se percibe como disfuncional. Y eso nos deja flotando con un pensamiento final bastante provocador para cerrar este análisis a fondo. A ver. Si observamos con detención la inmensa ironía que hemos descubierto repasando toda esta evidencia global. Si resulta que los impuestos excesivamente altos combinados con una regulación burocrática asfixiante terminan castigando con dureza únicamente a aquellas personas que intentan cumplir la ley. Y simultáneamente, ese mismo peso empuja a todos los demás a buscar refugio y supervivencia operando en la sombra de la informalidad. Es posible que los sistemas tributarios modernos, en su voraz afán de recaudar más, estén subsidiando y alimentando accidentalmente a la misma economía informal que juraron destruir. Es una excelente pregunta. Es una inquietud profunda que dejamos sobre la mesa para que nuestra audiencia pueda seguir reflexionando. Muchas gracias por acompañarnos.